Kunubu fue el nombre que le puso el pueblo asirio. Gángica en sánscrito. Así le llamaban lo que hoy es el pueblo de la India y Nepal. En hindú actual, Gángica es Ganja. Hoy todos la conocemos como cannabis sativa, gracias a Carlos Linneo, un científico botánico sueco que en 1753 la clasificó como tal y la registró en su libro Species Plantarum. Hola, yo soy Gustavo, bienvenidos a Estación Cannabis. Bien, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a aprender un poquito más acerca de la historia del cannabis. Bien, primero, me gustaría contarles que ya ya estamos en más plataformas. Actualmente estamos en Apple Podcast, en Radio Public, en Breaker, Google Podcast. Bueno, desde un principio estuvimos en Anchor y en Spotify. Así que, solamente decirles que le pasen la voz a todo el mundo que quiera escuchar, que quiera recibir información acerca de cannabis y que de repente escucha su podcast en alguna plataforma distinta. Vamos a tener también disponibles en los próximos días el podcast en Castbox, Overcast, Pocketcast y TuneIn. Así que vamos a tener 10 plataformas donde vamos a poder estar transmitiendo este podcast para que todo el mundo esté atento y nadie se pierda esta información tan chévere y tan llena de buena vibra. Bueno, primero el capítulo se llama 1753, como ya pueden haber visto. Es, principalmente fue como que un dato simplemente por el año, ¿no? Por el año que les acabo de mencionar. Quería hacer referencia que, bueno, vamos a estar hablando de historia y justamente para contarles un poquito. De repente algunos no saben, pero el cannabis es originario, de todo lo que es la zona noreste de la India, la zona de Nepal, Bután y el suroeste de China. ¿Sí? Existe información que data que durante los siglos del quinto hasta el 2, ¿no? Hasta el siglo segundo antes de Cristo, el cáñamo, el cannabis, sus semillas, se utilizaban para prácticas ceremoniales, así como ingesta también la comían. Alucina, qué locazo, ¿no? Sí, yo no me imagino estar comiendo cannabis, ¿no? A menos que esté preparado pues en algo, ¿no? Tipo, no sé, un brownie, puede ser un brownie. Se me ha antojado uno, por cierto. Ya, bueno, ¿en qué está? Ah, ya, sí, dejando de lado eso, del brownie, ¿no? Bueno, se utilizaba para data de información desde esa época, así que, en realidad información de uso, por ejemplo, se encontraron también semillas, ¿no? De cannabis junto a un chamán momificado, por ejemplo, ¿no? Este es en la zona noreste de China y fue un descubrimiento que se hizo en el 2003. Es un dato interesante que busqué. Sí, porque también hice mi tarea, obvio, pues, ¿no? No me voy a venir acá a hablar solamente de lo que sé, sino que tengo que verificar lo que sé para darles información correcta, como tiene que ser, por favor. Sí, bueno, eso es con respecto a los usos que se tenía antiguamente
en el cannabis así como tal, ¿no? Y bueno, para contarles un poquito más acerca de ya algo más reciente, un poco más actual, es cómo inició todo este tema de su prohibición. Porque antes, por ejemplo, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, en la década de 1920, el uso era muy común y no era penalizado, no era ilegal. Y eso es algo que mucha gente no sabe y que en muchos lados no se dice porque como es un tema muy estigmatizado y que la gente no quiere hablar de eso y todo ese chongo, entonces nada, la gente ni siquiera le presta atención a la historia. Pero para eso vengo yo, Gustavo, lo caso o no lo caso, no lo sé, tú juzgarás. Este, vengo a informarte un poquito más, ¿no? Obvio, como tiene que ser. Bien. Bueno, el cannabis se empieza a penalizar en diferentes países, ¿no? A inicios del siglo XX. Empieza primero en 1911 en Sudáfrica y se une a esta movida en 1913 en Jamaica, ¿no? ¿Cuál es el tema con estos dos países? Bueno, estos dos países tenían un comercio muy fuera de impuestos, ¿no? En cáñamo, porque como el cáñamo no era de uso, no era regulado por los gobiernos de la época, porque no eran para usos medicinales ni científicos, entonces no tenían, como que no estaban normados, ¿no? Entonces era como que comercio libre y no se pagaba impuestos ni nada, entonces como era solamente de uso principalmente curativo, pero no por la medicina tradicional de la época, ¿no? Sino por más una medicina tipo naturista, que obviamente en la época también ha tenido sus estigmas, así como lo tiene ahora, ¿no? Que mucha gente no cree en ella y todo lo demás, porque no tiene una base científica como tal, ¿no? Bueno, y a esto también se le suma Jamaica, ¿no? Por el crecimiento y la explotación del consumo. Luego, en 1920, llega también el Reino Unido y Nueva Zelanda. En realidad es la década de 1920. Ambos, bueno, lo que hacen es se unen para bloquear el comercio en sus zonas respectivamente, bajo el mismo fundamento, ¿no? El mismo principio que Sudáfrica y Jamaica. Luego de esto ya, pucha, nos vamos a otro lado del mundo y nos vamos hasta 1923. Ah, su madre. Así como jugando, ¿no? Ya avanzamos 3 años. Sí, así como jugando, no pasa nada. Bien. ¿Qué es lo que pasa en 1923? Bueno, en 1923 aparece la ley del opio y drogas, justamente de 1923, en Canadá. Bien, ¿de qué se va a tratar esta ley, ¿no? Que aparece en Canadá es simplemente se hizo ilegal el uso de la marihuana. Aún no se habían reportado tampoco consumo, ¿no? En el país, pero la restricción ya se puso, ¿no? Ya se había puesto. Bueno, son cosas que pasan. Ya la historia dirá si tuvieron razón o no. Si simplemente fue una, no sé, inquisición tras el cannabis, tras esta maravillosa, milenaria, majestuosa, maravillosa planta, ¿no? Que pucha, durante mucho tiempo se utilizó de forma sin las restricciones que se tienen ahora, y ya vamos a aprender también algunos casos, ¿no? Donde no se prohíbe, cómo cambia la realidad. Bueno, ya vamos a aprender.
Lo cierto es que, bueno, en este año, ¿no? En 1923, como les digo, se prohíbe en Canadá con la ley del opio y drogas. Y luego de esto nos vamos a dar un salto hasta 1925, donde aparece, yo, yo lo llamo, ¿no? Bueno, lo voy a empezar a llamar al menos como un antes y un después en la prohibición del cannabis. Yo creo que el cannabis, la historia del cannabis llegó en 1925 y no hubo marcha atrás. Empezó su lenta y decadente prohibición y fulminante al mismo tiempo, ¿no? Satanizante. Satanizada. Increíble. Pero bueno. ¿Qué pasó en 1925? Bueno, en 1925 hubo una conferencia de La Haya. Eso es para los que no sabían, ya, ahora ya sabes. ¿Ya? Bueno, se trató era la Convención Internacional del Opio, ¿no? El opio, como saben, es una droga muy... que fue muy comercializada de forma ilegal antiguamente, ¿no? Proveniente de China. De la zona, en realidad, de los alrededores de donde crece el cannabis, de donde es originario el cannabis, de toda esa zona en realidad. Bien, bueno, ¿qué es lo que se decide en esta convención de La Haya, ¿no? En esta conferencia? Se prohíbe la exportación del cáñamo de la India. En esa época, quienes hacían el comercio, quienes se dedicaban con mayor en mayor cantidad, pues, ¿no?, al comercio del cáñamo, del cannabis, era justamente la India. Entonces por eso es que tiene este nombre, ¿no? Por eso es que le dan este nombre, cáñamo de la India, porque proviene el comercio desde allá, ¿no? Cáñamo de la India. Y bueno, como les digo, lo prohibieron, ¿no? Así como tal, prohibieron la exportación. ¿A quiénes le prohibieron la exportación? Bueno, a los países que tenían prohibido, ¿no?, que era ilegal su uso, porque recuerden que para 1925 ya teníamos a Sudáfrica, Jamaica, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá, que tenían prohibido el uso y consumo, ¿no?, del cáñamo de la India. Entonces, para estos países, en esta convención de La Haya se decidió que estaba prohibido el comercio, ¿no? Y bueno, ¿y qué otra restricción se puso? ¿O qué otra decisión se tomó? Bueno, empezaron a poner trabas, empezaron a poner limitantes para que el resto de países que aún no tenían interés, ¿no?, en poner de repente alguna restricción, se tengan que ver obligados a normalizarse o a formalizarse de alguna manera, y obligarlos a que tengan que hacer un procedimiento, un proceso un poco más engorroso por la exportación de un producto que, bueno, ni siquiera es básico vital, pues, ¿no? Como para decir que pucha, que le tengan que poner restricciones o cosas por el estilo, ¿no? Y se pusieron trabas, como digo, y se le empezaron a exigir, ¿no?, a estos países, a los que aún importaban el cáñamo de la India, que certifiquen de alguna forma o que corroboren que el uso iba a ser únicamente médico o científico, ¿no? Entonces eso significa que tendría que haber inversión o tendría que haber una participación por parte de los países, ¿no?, como tales, como gobiernos. Entonces, al no darse tal hecho, ¿no?, se empieza a prohibir de forma ya en mayor cantidad, ¿no? En masa se empiezan a prohibir, en cuestión de que muchos países empiezan a prohibirlo, ¿no?, a raíz de esto. Entonces es por eso que yo lo llamo como un antes y un después en el cannabis. Increíble.
Nunca pensé que fuera a ser tan profundo. Hasta triste me escucho. Bueno, ¿qué se le puede hacer? Ya verán que vendrán tiempos mejores, señores. Ya, bueno, nos quedamos en La Haya, ¿no? Ya, acuérdense ahí, nos quedamos en 1925 en La Haya, todavía falta un poquito más. Haciendo un paréntesis, ¿no? Para entrar un poquito en contexto en lo que está pasando ahorita en mi país. Bueno, si escuchaste el primer podcast que estoy hablando, el primer episodio de este podcast, o el tráiler, o de repente, y te lo agradecería, ¿no? El tráiler y el primer episodio. Entonces, bueno, sabrás que soy de Lima. Bueno, soy de Lima, Perú. Igual, bueno, no sé para qué especificarlo. Supongo que debo estar locazo. Sí, debe ser eso. Sí, porque yo veo mis estadísticas, por ejemplo, en Anchor. Y en Anchor me dice que todos mis oyentes son de Perú. Por ahora, ¿no? Obvio. Así que especificar que soy de Lima, Perú no tiene mucho sentido, ya que todos los que me escuchan por ahora saben que estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, haciendo un paréntesis. No tuve la oportunidad de poder hacerme un espacio el día de ayer y grabar. Ya sé. Ayer fue el 5.º día del aislamiento social que dictó el gobierno peruano. Y ya sé que mucha gente está en sus casas sin hacer nada. Ya sé que mucha gente tiene mucho tiempo libre. Pero créanme, esto no es fácil. De verdad es trabajoso. Pero lo bueno es que tiene sus recompensas, ¿no? Que es saber que hay gente que me está escuchando. Eso es lo chévere, creo yo. Poder hablar con libertad y que el resto se dé cuenta de que todas mis pendejadas y mis estupideces las puedo decir sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, hoy es sábado 21 de marzo. Es el 6.º día de aislamiento social. Y tengo una noticia muy importante que darles. Lo cierto es que estaba con una capacitación de un trabajo, algo bien chévere, bien interesante, bien bacán, que se veía como que podía aprovechar este tiempo, ya que era un trabajo que se prestaba para que sea así tipo a distancia, ¿no? Entonces dije, pucha, bravazo, voy a aprovechar para que sean días productivos. Entonces, el día de hoy, esa capacitación quedó en stand-by. Y ahora supuestamente se va a retomar después del periodo de aislamiento, después de los 15 días de aislamiento, ¿no? Pero este servidor no se va a quedar de brazos cruzados. Así que si te gusta, si te está llamando la atención, si te interesa escucharme, si te vacilas, o bajas tu locurón nada más escuchándome, como te dije en el episodio anterior. Porque a quién no, a mí también me gusta bajar mi locurón escuchando. Bueno, yo lo bajo hablándole a ustedes, pues, ¿no? Ustedes bajan escuchándome. Pero lo cierto es que he tomado una decisión muy importante y espero cumplirla de forma cabal. Sí, estoy seguro que sí voy a poder cumplirla de forma cabal. Durante este periodo de aislamiento ya sé que quedan pocos días, pero voy a estar subiendo un episodio de forma interdiaria al podcast. Es decir, hoy este podcast está siendo publicado hoy mismo, si es que escuchas en Spotify. Y cuando digo hoy me refiero a hoy 21 de marzo del 2020. Sábado 21 de marzo. Eso quiere decir que el siguiente episodio va a ser publicado el día lunes, y el siguiente episodio el día miércoles, y luego viernes, y luego domingo, y luego martes, y luego jueves, y así. Solamente hasta que termine el periodo de aislamiento.
Una vez que termine el periodo de aislamiento, vamos a regresar a lo habitual, ¿no? Que son los días miércoles y los sábados, como les había dicho en un principio. Bueno, esto con el fin de que yo sé que de repente no ayuda mucho. Yo sé que de repente vas a pensar que no es la gran cosa. Pero hace unos días estuve prácticamente todo el día. Hace un par de días estuve todo el día en el televisor. Y me di cuenta que lo único que veía era puras noticias. Por todos lados hay puras noticias de la coyuntura actual, ¿no? Y hacer esto me da un respiro. Y pucha, la media hora, 40 minutos, lo que dure este episodio, yo sé que al menos por un momento vas a estar distrayéndote. Eso era lo que quería contarles. Y bueno, al final voy a estar repitiendo nuevamente la única red social que por ahora tengo como podcast, ¿no? Que es el Instagram. Está chévere, bueno, ya no tiene solamente 2 fotos, ahora tiene 4. No, es más, cuando entren lo más seguro es que ya tenga 5, porque voy a subir una más. O fácil hasta 6, puede ser. Ya no tengo 3 seguidores, gracias a los que me escucharon. Ahora tengo como 10. Igual compártanlo. Les agradecería que lo compartan. Yo sé que si se tomaron el tiempo de escucharme por completo es porque les gustó lo que digo, lo que dije, o porque se cagaran de risa con mis estupideces. Así que pucha, que el resto también se diviertan, ¿no? Ya. A ver, retomamos entonces. La única red social que tengo por el momento es el Instagram, ¿sí? ¿Cómo me encuentras? Entras, te vas a tu lupita de abajo, ¿no? En vez de estar deslizando, ¿no? Viendo qué es lo que hay, ¿no? Agarras y escribes arriba. Estación Cannabis. Pero como se tiene que escribir C-A-N-A B labial I-S. Estación Cannabis. Con doble N. Ahí vas a encontrar el mismo logo que tiene el podcast. Las mismas hojitas, las mismas letras, el mismo marco blanco, igualito, así tal cual. Ya está. Tal cual lo vas a encontrar ahí. Te voy a agradecer bastante que me sigas. Ahí voy a estar subiendo. Ahí van a encontrar, por ejemplo, la foto que subí el día de ayer, referente al podcast de hoy. Entonces ahí se van a poder ir enterando también de qué cosa más o menos puede tratar, ¿no? Como que se van haciendo una idea de qué va a tratar el podcast que sigue. Y aparte siempre voy a estar subiendo también, voy a empezar a subir, como dije en el episodio anterior, cosas más variadas, pues, ¿no? Pero todo relacionado obviamente a este mundo maravilloso del cannabis, ¿no? Recreativo y medicinal, pero responsable. A ver, ahora retomando lo anterior que debimos haber retomado, el tema histórico. Nuevamente nos ponemos serios. Un ratito, chicos, por favor. Me había olvidado que estaba tomando un café y ahorita se me va a enfriar. Ya. Bueno, ahora sí. Luego de esto sigue simplemente el sello, la cerecita, ¿no? Lo que coronó el hecho de eliminar el uso legal, o en todo caso restringir o hacer ilegal el uso de cannabis en el resto del mundo. Fue cuando llegó el dichoso 1937, aquel fatídico año. No tanto como 1925, ¿no? Pero también muy importante luego con el pasar de los años, ¿eh?
¿Qué es lo que pasó en 1937? Bueno, les cuento. En 1937 se aprueba la ley de acto fiscal de la marihuana. Esto es en Estados Unidos. Bueno, con esta ley, ¿qué cosa es lo que pasa? Bueno, se prohíbe la producción del cáñamo, ¿no? El cannabis, la marihuana. Bueno, supuestamente era por un tema de comercio ilegal, pero hay mucha, ¿cómo decirlo? Fue muy cuestionado la inclusión del cáñamo, por ejemplo, en esta ley, ¿no? Que prohibía la producción de esta planta. Pero el cáñamo tiene otros usos también, ¿no? Entonces, o sea, como planta, no como tal. Y justamente es así como que medio cuestionado, ¿no? La inclusión del cáñamo por lo siguiente. Bueno, existía un personaje, ¿no? Muy interesante, ¿no? En la época, que era el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que es Mellon, ¿no? Mellon, él era el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Bueno, era un tipo, lo cierto es que era un tipo que tenía mucho dinero. Un huevo de plata tenía por aquí, por allá. Y este pata lo que había hecho era invertido un montón de su plata en lo que ya habían en la nueva fibra sintética que había sido, bueno, desarrollada y ya se estaba empezando a utilizar, y en el nylon que había producido la familia DuPont, ¿no? Se cree que él inicia toda esta campaña de prohibición de la marihuana para incluir en esta prohibición el cáñamo, ¿no? Porque el cáñamo representaba una, ¿cómo decirlo? Una amenaza, ¿no? Para las inversiones que habían hecho. Y es por lo siguiente, mira, te cuento. ¿Qué es lo que pasó con el cáñamo? Bueno, se demostró, ¿no? Era obvio, era por cuestiones de costos, era muy fácil predecir que el cáñamo iba a ser un sustituto para la pasta de papel, ¿no? La pasta de papel era lo que se utilizaba en la época para la impresión periodística, ¿no? Los diarios y todo de la época, ¿no? Y justamente en las inversiones que había hecho este pata, ¿no? Del Tesoro de los Estados Unidos, Mellon, eran inversiones gigantescas, ¿no? En estas familias que justamente eran los que tenían todo este tema de la pasta de papel, pues, ¿no? Que estaban metidos en todo esto de la industria periodística. Y el cáñamo, como sabían que era un sustituto baratísimo, se lo trajeron abajo. De hecho que se lo trajeron abajo. Y obviamente todo fue en gran medida por el esfuerzo, ¿no? Tan colaborativo, increíblemente, y aunque nada sospechoso, ¿no? De Andrew Mellon, la familia DuPont, y de William Randolph, quienes eran los principales involucrados en estas inversiones, ¿no? Los principales participantes en estas inversiones de la industria periodística en Estados Unidos. Entonces, al ser una cantidad inmensa de dinero, lo que se cree es que la ilegalidad del cannabis en Estados Unidos llega por este hecho. Un dato histórico interesante. Increíblemente, no todos saben, porque simplemente todo el mundo piensa que toda la vida fue prohibido, pero no es así. Y como todo es un ciclo, todo tiene que dar vueltas, señores. Así que por favor, no se depriman, porque recién va a venir la parte buena. Para esto sí voy a necesitar un poquito de motivación.
Sí, bueno, eso que están escuchando es mi cortina, ¿ya? Si están escuchando mi cortina es porque estoy abriendo. Estoy a punto de abrir mi ventana, así que por favor, es un ruido un poco molesto. Voy a tratar de sustituirlo por algo menos incómodo. Ok, ya está, no pasó nada, no escucharon nada. Muy bien. Como les decía, busco un poco de inspiración en momentos como este, en los que necesito encontrar las palabras correctas, ¿no? Necesito encontrar las palabras que puedan decir, ¿sabes qué? Las cosas ahora van a cambiar. Y ahora sí. Bueno, continuando, ¿no? Donde nos quedamos. Les decía, chicos, que ahora va a empezar la parte chévere, la parte divertida de la historia, donde está la vuelta de la tuerca, ¿no? Le volteamos la tuerca y pucha, la cosa empieza a pintar mejor. Nos habíamos quedado en 1937, en el hecho de Estados Unidos y esa tan cuestionada prohibición de la marihuana, ¿no? El cannabis y cáñamo, ¿no? A causa de la creciente industria periodística, ¿no? Así que, bueno, lo cierto es que, bueno, se llegó a prohibir, ¿no? Y hoy hay cierta duda, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos estados lo aprueban, pero el lado federal no. Entonces hay como que una cierta ambigüedad, hay una zona media extraña, ¿no? Una zona neutral media extraña donde aún pueden intervenir, aún hay los dispensarios, por ejemplo, aún podrían ser también intervenidos, incluso por más que sean legales en algunos estados. Entonces la cosa todavía no está muy definida así de una forma tan determinante en Estados Unidos, ¿no? Pero con calma, que no es el protagonista. Luego vamos a dar un salto muy grande, porque, bueno, ¿qué creen que pasó luego de 1937 y el crecimiento de la prohibición del cannabis en el mundo? Que apareció la industria del alcohol, los licores, ¿no? Empezó a tener más participación, ya que había menos participación del uso recreativo del cannabis. Entonces empezó a tener mucho crecimiento, ¿no? El tema de la industria cervecera, del alcohol y todo lo demás, ¿no? Y bueno, con el pasar del tiempo hubieron muchas campañas, ¿no? Del alcohol y todo lo demás, y satanizando las drogas, y que por aquí y que por allá, que supuestamente era una diversión mucho más sana, y que por aquí, que esto que lo otro, ¿no? Hoy por hoy, gracias a diferentes estudios, porque hoy podemos decir que con libertad se puede estudiar el cannabis en muchos lugares del mundo, en muchas partes del mundo, gran parte del mundo. Entonces, hoy por hoy tenemos la libertad de poder decir con base científica que no es así, que es mucho más dañino el alcohol para nosotros, para las personas, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, que el cannabis. Así que bueno, fue un periodo muy grande de prohibición, muy grande. Es así como saltamos hasta el 2001. ¿Qué es lo que pasa en el 2001? Bueno, recuerdan que les conté primero, voy a hacer un paréntesis,
Recuerdan que les conté primero que en 1923 apareció la ley del opio y drogas de 1923 en Canadá. Bien, recuerdan que les dije que no todo iba a quedar ahí. Bien, Canadá tenía su venganza. Sí, obvio que sí, se la tenía que cobrar y el cannabis iba a regresar. Y empezó de la siguiente manera. En 2001 se hace legal el uso medicinal regulado, obviamente, del cannabis en Canadá. Esto es algo que marca un antes y un después para Canadá. ¿Por qué? Porque es lo que empieza a dar pie al uso más regulado del cannabis y empieza a tener mayor participación en sus propias en su propia comunidad. Se le empieza a respetar un poco más o en todo caso no tanto como respetar, diría yo, pero se entiende que hay una comunidad que existe y te agrade o no, está ahí, ¿no? Entonces merece un espacio, como toda comunidad, en cualquier parte del mundo que consideremos que somos un país independiente, autónomo y libre. Yo creo que es válido reconocer a una comunidad que exista dentro de nuestro país y que esté ahí, nos guste o no, que sean una comunidad que existan, no cambia el hecho de que existe y que tienen presencia y que sea una comunidad muy grande. Y es así como también empieza a aparecer el Cannabis Day, ¿no? En Canadá. A mí me parece que es algo muy importante, ¿no? Porque da pie a que haya más confianza con respecto a ese tema, ¿no? A acabar de repente con la parte que el gobierno siempre quiere luchar. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Lo cierto es que esto fue lo que pasó en el 2001, ¿no? Se hizo legal finalmente, después de tanta ilegalización, ¿no? Después de tanto, no sé, estigma. En el 2001 empieza a verse a lo lejos una luz, ¿no? Y el primer paso lo dio Canadá. Pasaron 12 años. Sí, 12 años. Dios mío. Las generaciones anteriores eran de mente tan cerrada, en serio. Bueno, 12 años. Hasta que en otra parte del mundo se consigue la legalidad. Estamos hablando del 2013, de Uruguay. Uruguay legaliza el cannabis. Ojo, legaliza el cannabis. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, esto implica que actualmente, o desde el 2013, en Uruguay existe un mercado del cannabis. Es decir, que existe un espacio, existe una participación en dos partes, ¿no? Alguien que ofrece un producto o servicio, en este caso producto, ¿no? Y existe una demanda y todo está normado y es completamente legal. Existe un mercado del cannabis en Uruguay. Existe producción. Ojo, esta producción está, sí, regulada por el gobierno en Uruguay, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué. Existe una comercialización, existe un mercado, entonces existe una comercialización. Se permite una tenencia, obvio. Estás legalizándolo. No puedes legalizar el consumo, el uso del cannabis
y, y luego prohibir que la gente tenga, ¿no? Es por consecuencia. Se legaliza el uso recreativo y también el medicinal. E incluso se le da un uso industrial. De esta forma, Uruguay se convierte en el primer país del mundo industrializado que legaliza el cannabis. Y yo creo que esto es una medida que de a pocos, bueno, no sé si de a pocos, ya depende de cada sociedad, en realidad, depende de cada país. Pero yo creo que es una medida que todos deberían sumarse a ella. Porque desde que se hizo legal, el comercio ilegal en Uruguay se ha caído. No es lo que era antes. Entonces, la delincuencia en torno al cannabis ya no existe. Porque las personas ya no tienen que estar escondidas. Ya no tienen que sentirse como delincuentes. Porque ya no los tratan como delincuentes. Y es porque ya no es algo ilegal. Únicamente por eso. Nos vamos hasta el 2015. ¿Qué pasa en el 2015? Esa deuda que tenía pendiente por cobrarse Canadá iba a empezar a llegar. Y fue en el 2015. Justamente en el 2015 el Partido Liberal gana las elecciones de la Cámara de Comunes. Es como Cámara de Diputados, por así decirlo, ¿no? Donde escogen el partido que gana, es el partido que tiene, el representante del país, del partido que gana, es quien se convierte en el primer ministro de Canadá, ¿no? Y justamente gana el Partido Liberal, con 184 diputados en la Cámara. Ese partido en campaña se comprometió a legalizar el cannabis, ¿no? El uso personal del cannabis. Y como se comprometieron, lo cumplieron. Sí, efectivamente. Fue una campaña que tomó unos años, pero cuando finalmente se logra una votación en junio del 2018 y se aprueba la legalización del cannabis, para que desde octubre ya esté permitido el consumo y producción del mismo, entonces podemos decir abiertamente y con mucha libertad, con mucha seguridad, sin temor a equivocarnos, que Canadá es el segundo, pero no es el último. Pero sí es el segundo. Es el segundo país industrializado que legaliza el cannabis. Bueno, las cosas finalmente no tiene por qué llegar tan lejos, ¿no? O sea, finalmente todo esto siempre lo hemos visto desde un punto de vista muy, muy lejano. Pero resulta que no tiene por qué ser así, no es del todo así. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente a Perú también llegó parte de la legalización. Y es el primer paso.
Sí, no sé si te enteraste o no. Casi imposible que no te hayas enterado si es que eres de Perú. Pero eh, Perú ha aprobado el uso medicinal del cannabis. Y es una noticia que bueno, ha cambiado mucho el pensamiento de la gente aquí, ¿no? O sea, de a pocos, ¿no? De a pocos, como siempre pasa aquí en Perú, ¿no? Vamos cambiando las cosas de a pocos. Pero, pero las cosas no tienen por qué ser como siempre, ¿no? Yo creo que ya no somos los mismos de siempre. Creo que estamos más unidos. Sí. Y creo que el cannabis también nos une. El cannabis une personas. Porque ya sea que te enteraste que a alguien le fue bien en su tratamiento, no sé, pues físico, por algún accidente que tuvo, qué sé yo, tratamiento de dolor, por ejemplo, este, ansiedad, cosas por el estilo, entonces te conecta de alguna forma con otras personas, entonces también también te une, entonces no quería terminar este poquito de historia, ¿no? Del cannabis sin eh, sin llegar al punto de Perú, ¿no? Bueno, lo cierto es que sí, es una realidad. Eh, Perú aprobó el, mediante decreto supremo un reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis, de la marihuana, ¿no? Y sus derivados en el país. Te cuento un poquito qué significa esto porque de repente no todos saben, ¿no? Quiero aprovechar para contar eso porque hay un montón de personas que de repente no saben. Ya, mira, para empezar este reglamento esperó un huevo, ¿ya? Fue más de un año para que pueda ser aprobado. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, hay normas de investigación, cultivo, importación y la comercialización del producto como tal, ¿no? Y sus derivados con el objetivo de que sean utilizados para fines medicinales. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, garantizar el derecho fundamental a la salud, ¿no? Porque al ser libre, entonces, como cualquier medicina podrías encontrarla en cualquier farmacia, entonces, si un médico, por ejemplo, te da opciones, o tú le preguntas opciones, por ejemplo, de tratamientos, o tú quieres preguntar qué opciones de tratamiento podrías tener, este, al ser aprobado su uso medicinal, entonces no tendría por qué negarte una receta, ¿no? Si la elección del tratamiento en Perú es, bueno, en el caso práctico normalmente está dictada por el médico porque el médico siempre busca lo mejor para el paciente, ¿no? Pero hay muchos pacientes que se rehúsan a tomar medicamentos, ¿no? Entonces buscan una opción más natural, ¿no? Menos invasiva, de repente menos agresiva, ¿no? Y pero que tenga un fundamento médico, ¿no? Que esté aprobado por algún médico o por la sociedad médica de salud, ¿no? Por la sociedad de salud de su país correspondiente. Entonces, esto va a garantizar que la gente pueda pedir sus tratamientos de repente en base a cannabis, si es que la dolencia o la enfermedad que tiene lo amerita y que sin ningún problema pueda conseguir el medicamento que necesita para su dolencia, ¿no? Ya que estaría considerado como un medicamento al ser aprobado su utilización,
qué estúpido, me trabo la lengua. Su utilización con fines medicinales, ¿no? Bueno, el reglamento también dice que hay una entidad que puede expedir la licencia de producción, importación y comercialización. Esta entidad es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DGMID. Bueno, si vives en Lima, es el edificio que está a la espalda del Rebagliati, pegado para el lado de Arenales. Ahí vas a ver como un logo al costado del Museo de San Marcos de Historia Natural. Ya, al costado. Ahí está la DGMID. Eso es. Ellos son los que dan la licencia de producción, importación y comercialización. Sí, pero hay que fundamentarlo. Y obviamente esta entidad está adscrita al Ministerio de Salud, ¿no? Al MINSA, aquí en Perú. Bueno, además del MINSA, ¿no? El Instituto Nacional de Salud también es otro de los encargados de dar licencias para investigación científica en este caso, ¿no? Esto es solicitado por universidades u otras entidades que quieran hacer desarrollo científico del cannabis, ¿no? Ya que ahora se puede de forma libre, ¿no? La norma detalla también lo siguiente, porque esto es importante que lo sepan. Solo los médicos estarán autorizados a prescribir el cannabis y sus derivados mediante los recetarios especiales y numerados, que deberán señalar los nombres del médico y del paciente, así como el diagnóstico médico, nombre del medicamento, la posología y la fecha. Esto es algo que, bueno, lo he tenido que leer de forma textual porque esto está especificado de forma textual en el Decreto Supremo que aprobó el reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, ¿no? Como les dije en un principio. Bueno, sabemos que está incompleta. Sí, todos sabemos que está incompleta. Sabemos que es una ley que está incompleta, pero hay que verlo también como que es un primer paso. Yo pienso que también es un primer paso a que justamente se vaya acabando la ilegalidad, ¿no? El comercio ilegal, o los temas delincuenciales que envuelven o que se desarrollan alrededor de esta planta. Y sobre todo el estigma social. Yo creo que estamos en una época en la que todos deberíamos estar unidos. Y todos respetamos las decisiones personales y cómo decidimos vivir. Y sobre todo respetamos las decisiones de los demás. Entonces, yo creo que seríamos una sociedad más unida, más en paz, si aprendemos a respetarnos todos. Bueno, chicos, con eso terminamos con la gota de historia del día de hoy. No quería extenderme en realidad tanto. Yo sé que es un capítulo un poco aburrido, pero por ahí también me han estado pidiendo datos históricos, que no solamente me dedico a fumar como un pinche marihuana. Pero sí, tranquilos, no se preocupen. Van a haber podcasts más divertidos también. Además, recién estamos empezando. Va a ser interdiario esto. ¿Sí? Y locura hay. No se preocupen, que reservas todavía me quedan. Así que diversión habrá. Bueno, chicos, como les dije, yo soy Gustavo. ¿Quieres bajar tu locurón? ¿Quieres aprender un poco de historia? ¿Eres una persona que de repente quiere aprender un poquito más acerca de usos medicinales? ¿Quieres escuchar mis anécdotas fumonas? ¿Quieres aprender técnicas para poder consumirlo de forma variada, por así decirlo? Y también más adelante vamos a hablar de autocultivo. Obviamente que esto va a aplicar solamente para las personas que en su lugar tengan autorización, pues, ¿no? Ya sea por el MINSA o en todo caso, si en algún momento me llegan a escuchar en otro país, sería maravilloso. Bueno, con eso estaríamos terminando el día
de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí escuchándome casi una hora. Esto fue un episodio principalmente educativo. Gracias por estar aquí en este segundo episodio, por estarme escuchando durante la transmisión de 1753. Gracias por estar aquí en Estación Cannabis. Te espero el lunes.